Los hechos suelen ser tan vagos, mientras que los rumores, ciertos o falsos, a menudo son muy reveladores. Hans Landa en la película Bastardos sin Gloria. Hoy en este video analizaremos y reflexionaremos sobre la relación que tiene la película con la historia y cómo los temas que abordaremos más adelante siguen en el presente. Nuestro equipo está conformado por Jimena Geraldí Hernández Pérez, Leobardo Martínez Juárez, Elizabeth Maren Borños y yo, Esparragosa Roa Alicia. Y somos de la clase 279A. Bastardos sin Gloria es una película dirigida por Quentin Tarantino y estrenada en 2009. Esta película rápidamente se hizo famosa y ahora es considerada un clásico del cine. La trama está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en los primeros años de la ocupación nazi en Francia. La película está dividida en 5 capítulos, donde el primero conocemos a Shoshana Dreyfus. Ella es judía y además es testigo del asesinato de su familia a manos del coronel Hans Landa. Ella logra escapar a París, donde cambia de identidad y logra tener un cine y se hace propietaria y funcionaria de él. En el segundo conocemos al teniente Aldo. Sigue a un grupo de soldados judíos estadounidenses, que es liderado por él, que rastrean a nazis en la Francia. El plan de Reim es simple: matar a todos los nazis como sea posible y sembrar el terror entre las filas enemigas. Para conseguirlo, recluta a un grupo de soldados judíos conocidos como los bastardos, dispuestos a todo para vengar a su pueblo. La trama se complica cuando los bastardos se enteran de un plan nazi para proyectar una película programada en un cine parisino. Este cine es el de esta Shoshana, que también está en contra de los nazis y también armará un plan para derrotarlos, donde estarán presentes altos funcionarios del Tercer Reich. Reim y sus hombres deciden aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo un ataque sorpresa y derrotar a los nazis de una vez por todas. Antes de todo, es completamente crucial entender por qué Quentin Tarantino hizo esta película, más que nada en qué se basó para crear esta película, que es Inglourious Basterds. Comenzó a escribir el guión a mediados de los 90, mucho antes que Kill Bill, su saga de películas más famosa de Quentin Tarantino, pero lo escribió como una parte revolucionaria. Lo que quería Quentin Tarantino más que nada era reescribir la historia en el cine. Quería llegar a ver cuáles eran los límites del cine y cómo el cine bélico podía ser llegado a tratar como un arte sin llegar al punto de ser completamente nacionalista. En sus propias palabras, de Tarantino dijo que quería hacer una película de guerra, al estilo de los viejos westerns y películas de explotación de los años 70, pero con mi estilo narrativo. No quería limitarse a representar hechos reales, porque evidentemente sí existió la resistencia contra los nazis. Sin embargo, la película no es basada completamente en hechos reales. Como ya dije, Quentin Tarantino dijo que era como la justicia que el cine nos podía dar, pero la realidad no nos pudo dar. Esto también lo dijo en una de sus entrevistas, en donde dijo que la película no es real, pero es verdadera en lo que sentimos. Nos da la justicia que la historia nunca los dio. En el mundo real, el fascismo no terminó con una bala en la cara de Hitler. En mi película sí, es fantasía, pero es una fantasía moral, la que utiliza Quentin Tarantino, porque como sabemos, utiliza escenas que no son reales, como el hecho de matar a Hitler en el cine, lo cual no es real. Sin embargo, la resistencia francesa lo fue. Quentin Tarantino era un gran cinéfilo, evidentemente, y se ven varias referencias del cine y de varias películas en su película, tales como The Dirty Dozen, Cross of Iron, Kelly Series, una película de soldados que roban oro nazi, y algunas otras películas que tienen ciertas cosas que ver. El nombre original es Inglourious Basterds, está mal escrito a propósito. Nunca se dijo realmente, pero hay varias teorías de por qué está mal escrito a propósito. La primera teoría que se dice normalmente es que está mal escrito a propósito, por el hecho de decir que no es una historia completamente real, que es una historia modificada de la realidad de la historia. Es algo que Quentin Tarantino lo quería hacer de una forma
no nacionalista, no tan nacionalista, pero al mismo tiempo algo patriótica. Nunca se explicó específicamente esto. Y también puede ser un homenaje estilístico a títulos mal traducidos o mal escritos de spaghetti western italianos. También lo vemos en ciertas escenas en donde Brad Pitt habla mal italiano a propósito, para dejar en claro esto. Grazie. Gorlomi? ¿Lo pronuncio correctamente? Sí, correcto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi, con me? Gorlami. El nombre está inspirado en una película italiana de 1978 que se llama Quel maledetto freno blindato, titulada en inglés como The Inglourious Basterds, de Enzo G. Castelligari. Esta película trata sobre un grupo de soldados que desobedece al ejército y comienzan su propia guerra en territorio nazi. Sin embargo, las películas no tienen mucho que ver entre sí. ¿En qué se basa la historia? ¿Se basa en una historia verdadera? La respuesta corta es que no es una historia verdadera. Sin embargo, existió, como ya lo mencioné antes, sí existió esta resistencia contra los nazis. Las operaciones reales en donde se pudo haber basado fue en los maquis franceses y la operación Anthropoide, en donde mataron a la mano derecha de Hitler, quien era Reinhard Heydrich, fue el asesinato de él, y el uso del cine como una arma ideológica, que era más que nada lo que Quentin Tarantino quería expresar en esta película. La falta de ortografía a propósito, las inspiraciones del cine que él utilizó son bastante notorias en ciertas partes, pero él quería hacer una película que fuera lo contrario a lo que pasó en la realidad. Como ya mencioné, él dijo que quería reescribir la historia para dar una justicia que no fue dada en la vida real, que no sucedió realmente. Hitler no terminó solo así porque sí y ganaron los judíos. No fue así, como todos lo sabemos, y hasta la fecha la Segunda Guerra Mundial tiene muchísimas repercusiones en la vida real y que se hubieran tal vez podido evitar si esta otra versión que escribió Quentin Tarantino hubiera sucedido, hubiera pasado. Y eso era lo que quería dar a entender Tarantino. No quería una película realmente completamente basada en hechos reales, porque existen bastantes películas así, ¿sabes? Tenemos bastantes películas que hablan directamente y concretamente hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta película no es lo que buscaba hacer Quentin Tarantino, sino reestructurar lo que pasó, que hubiera pasado otro final alternativo en donde las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial fueran un tanto diferentes a las que tenemos hoy en día. Por eso es tan notorio el uso de personajes tan bien escritos, tan bien estructurados. Hans Landa, Shoshana son completamente revolucionarios y una completa obra maestra de Quentin Tarantino, esta película, que nos da como si hubiera sido una historia alternativa, que hubiera pasado si esta resistencia contra los nazis hubiera terminado en algo similar o parecido, porque como ya lo mencioné, muchísimas películas tenemos ya basadas en hechos reales y concretos de la Segunda Guerra Mundial, pero poco se nos habla sobre el uso del cine para poder reescribir la historia, darnos otra versión, darnos otros finales alternativos, darnos otras razones, darnos más historia más allá, no ver a los judíos como una minoría, porque eso era como realmente, o en las películas se les ve como si los judíos hubiesen sido una minoría y Hitler precisamente por eso mismo los atacaba o los atacó en esos momentos. Como sabemos, no solamente fue a los judíos, se les trata como minorías. En esta película no, se hace ver que realmente fueron grandes, fueron fuertes, fueron personas que resistieron, personas que lucharon, personas que nos dan otro contexto, otra historia, otra forma de ver la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió en esta, de manera ficticia evidentemente, pero como ya mencioné, también basada en ciertos hechos reales.
Identidad y lenguaje como herramienta de poder. La película gira en torno a personajes que ocultan o adoptan identidades falsas como estrategia de supervivencia o infiltración. En la escena del cine y los falsos italianos, Aldo Raine, Donny Donowitz y Omar Ulmer se hacen pasar por italianos para asistir al estreno de la película nazi. Hablan un italiano forzadamente mal, especialmente Raine, quien exagera su acento diciendo Gorlami. Ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Ancora una volta. Cólame. Por Gorlami, la forma correcta de pronunciarlo. El coronel Hans Landa, que domina múltiples idiomas, detecta su impostura de inmediato, pero juega con ellos, subrayando el desequilibrio de poder. Aquí el lenguaje se convierte en un detector de identidad falsa, exponiendo a los personajes. Durante la guerra, la identidad era una cuestión de vida o muerte. Los espías, los judíos que intentaban pasar desapercibidos, o los miembros de la resistencia, muchas veces usaban documentos o idiomas falsos. Saber o no un idioma, tener o no un acento, podría ser la diferencia entre la vida y la ejecución. El lenguaje como herramienta de poder. El dominio del lenguaje es, en la película, una forma clara de control y superioridad. En la escena, al inicio, en la casa de Lapadit, Hans Landa visita la casa del campesino francés Perrier Lapadit. Landa empieza hablando en francés, pero luego le pide cambiar al inglés para practicarlo, cuando en realidad es para que las hijas, que no hablan inglés, no entiendan qué va a decir. El cambio de idioma permite ocultar sus intenciones mientras interroga. Landa usa el idioma como un arma, elige cuándo y cómo hablar para manipular y dominar psicológicamente. Durante el conflicto, el multilingüismo fue crucial. Oficiales, espías y diplomáticos utilizaban los idiomas como forma de dominación, infiltración o persuasión. Quien controlaba la conversación controlaba la situación. La escena de la taberna y el tres alemán, otra escena clave donde el lenguaje corporal y la identidad delatan a un personaje, es en la taberna. El teniente británico Eacock se hace pasar por oficial alemán. Al pedir 3 vasos con la mano, lo hace con 3 dedos como lo haría un británico, índice, medio y anular, no como un alemán, pulgar, índice y medio. Ese pequeño gesto lo delata como impostor, desatando la masacre. Esta escena demuestra que la identidad no solo se expresa verbalmente, sino también a través de códigos culturales y gestos, que también son formas de lenguaje. Ahora vamos a analizar una de las escenas más controversiales y de las más habladas durante esta película, una de las más tensas y más duraderas, que para muchos es considerada una escena algo aburrida, sin embargo tiene un fondo mucho más allá. Es esta la escena del strudel entre Hans Landa y Shoshana Dreyfus, cuando Shoshana es convocada por Hans Landa bajo el nombre falso de Emmanuel por parte de Shoshana para poder hablar de la premiere de El Orgullo de la Nación. Esta escena es bastante hablada, bastante debatida, ya que es bastante tensa, bastante fuerte, por bastantes pequeños detalles que podemos ver a lo largo de esta escena. Aquí Shoshana es convocada, sin embargo, como sabemos, es judía. Esto hace que Landa, con su carisma, con su personaje bien adaptado, más que nada el intelecto que llega a tener el personaje, empieza a sospechar o a buscar ciertos aspectos que puedan delatar a Shoshana como una mentirosa. Es por eso que durante toda esta escena hay una tensión bastante grande, y más que nada por el personaje, como ya lo dije, muy bien escrito, de Landa. Justamente Tarantino en una entrevista lo mencionó diciendo que no podía rodar la película hasta que encontrara al actor perfecto. Landa es el personaje más inteligente que he escrito. Aquí en esta escena se muestra un interrogatorio no como tal
directo, sino más bien un interrogatorio encubierto, en donde podría parecer una plática informal hasta cierto punto. Sin embargo, Landa quiere descubrir qué hay más allá, y esto lo podemos ver en pequeñas y sutiles cosas como el strudel. El strudel es una parte crucial de esto, ya que Landa pide que se coma el strudel con crema de cerdo, lo que esto para los judíos es algo que no es permitido o que no es bien visto que lo consuman. Y como sabemos, Shoshana pues evidentemente es judía. Entonces esto lo hace, por así decirlo, de una manera a propósito, dejando ver el lado que esto fuera algo educado a que esto pase a ser una forma de trampa para Shoshana, ya que estaría faltando al respeto a su religión al momento de consumir el strudel con crema de cerdo. Y también podemos ver que Landa a propósito pide que se espere un poco para la crema, pide ordenar por la espera, y aunque esto puede parecer un acto educado, en realidad se contradice, es como todo lo contrario a esto, porque retarda el momento para crear la tensión, para crear este ambiente muy bien dirigido por Quentin Tarantino, en donde puedes sentir la tensión y la barrera no física, sino la barrera mental que se hace y que se crea entre ellos dos, ya que sabemos que Shoshana puede ser descubierta en absolutamente cualquier momento, con cualquier movimiento, cosa que diga, hable o como se exprese, podría delatarla por completo para decir que en realidad no es Emmanuel y es una judía. La escena está escrita lenta a propósito, y este es justamente el propósito de la escena. A pesar de que muchos retratan esta escena como algo aburrida, en realidad creo yo este es el punto de la escena. Manuel? Oui. Et donc, Emmanuel, expliquez-moi, comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous en arrive à posséder un cinéma? Après vous. Verdict. Je disais, pas si mauvais. Esta tensión que se forma entre los personajes, entre la mesa, y lo bien que se utiliza en este caso el platillo, el strudel, y además los sonidos, porque esto refleja más la tensión, el uso de sonidos, como resalta los sonidos de masticar el strudel y los cubiertos con los que se comen. Esto lo resaltan en los sonidos, dejando de fondo un silencio muy profundo entre todos los personajes, dejando más en claro que hay una barrera más que nada mental entre estos personajes, y que en cualquier momento la tensión puede explotar con algún pequeño movimiento que se haga en vano, sin pensarlo. Y es una sutil crueldad de Hans para ella, porque no lo hace de manera directa, sino es como una forma de tortura que él sabe que puede funcionar y que él muy inteligentemente utilizó. Y es, como ya lo dije, es emocionalmente devastador, porque también mira a Shoshana comer todo el tiempo, lo que quiere decir que es como para ver si en algún momento se delata. Y la escena del close-up del strudel se puede ver como el cine como herramienta para enfatizar lo sensorial, y ordena por ella sin preguntar. Esto también es clave, porque lo que Hans ordene por ella sin preguntar lo pone en una posición más alta y lo pone como en un autoritarismo más sobre de ella, muy patriarcal, por así decirlo.
y es una forma, una provocación indirecta que se forma y que podemos ver muy evidentemente durante la película. Y es bastante tensa, es por eso que es una de las escenas más habladas y más controversiales de esta película, pero al mismo tiempo de las que más pueden ser analizadas, porque tiene pequeños detalles que tal vez no notas, que para ti sería bastante inocente el hecho de que coman un platillo completamente normal como lo es el strudel, pero que en realidad tiene algo mucho más allá para descubrir la farsa que tiene Shoshana y el gran intelecto y bien, un personaje bien escrito que fue Hans Landa por parte de Quentin Tarantino. La película, dirigida por Quentin Tarantino, está cargada de simbolismos que enriquecen su narrativa y mensaje más allá de la historia de venganza. Algunos de los simbolismos más importantes son el bate de béisbol con los nombres grabados. El personaje Donnie Donowitz, conocido como el oso judío, utiliza un bate de béisbol para ejecutar a los soldados nazis. El bate tiene grabados los nombres de las víctimas judías del Holocausto, incluyendo el de Ana Frank. El bate representa justicia y venganza por los crímenes nazis. Al grabar los nombres en el bate, convierte el arma en un objeto de memoria y tributo. Cada golpe es un acto de retribución en nombre de los que no pudieron defenderse. El segundo es Shoshana y el cine como herramienta de venganza. Shoshana Dreyfus, una judía que escapa de la masacre de su familia, utiliza su cine para ejecutar su plan de venganza. El cine, usado como medio de manipulación con propaganda nazi, se revierte aquí en un arma de resistencia y destrucción del enemigo. La película dentro de la película muestra cómo el arte puede ser usado tanto para oprimir como para liberar. El tercero es Hans Landa y su pipa enorme. El coronel Hans Landa aparece con una pipa exageradamente grande cuando interroga a Perrier Lapadit. Su pipa burlesca y desproporcionada es una alusión irónica a Sherlock Holmes, como se refiere a sí mismo, pero también simboliza su arrogancia y teatralidad. Su actitud refinada y educada contrasta violentamente con su brutalidad moral, representando la hipocresía del nazismo supuestamente civilizado. Las cicatrices de Aldo Raine. Aldo Raine tiene una cicatriz en el cuello que sugiere que intentaron ahorcarlo. Representa su resistencia y brutal pasado. También puede interpretarse como una marca que lo conecta con los horrores del fascismo que combate. El quinto, la marca en la frente. Cuando los Busters dejan una esvástica grabada en la frente de los soldados nazis, lo hacen para que nunca puedan ocultar su pasado. Es un juicio moral permanente. Tarantino invierte la lógica del sistema nazi que marcaba a los judíos, ahora los marcados son los victimarios. También refleja el tema de la identidad y la imposibilidad de borrar los crímenes cometidos. El sexto es el fuego en el cine. El incendio que destruye el cine y mata a los altos mandos nazis es ejecutado por Shoshana, aunque no viva para contarlo. El fuego purificador, una destrucción simbólica del mandato nazi. También representa la catarsis del cine como medio. El clímax ocurre dentro del lugar donde se proyectan historias, ahora convertido en un escenario real. Bueno, las repercusiones actuales sobre la Segunda Guerra Mundial siguen siendo profundas, ya sea social, política y cultural. La película ofrece una visión completamente diferente a la guerra, ¿no? Porque se vio que en la película Bastardos sin Gloria mataron a Hitler, cosa que no ocurrió. Las repercusiones actuales sobre la Segunda Guerra Mundial son geopolíticas y de relaciones internacionales. También es la creación de la ONU en 1945, también el surgimiento de nuevos bloques de Estados Unidos y la Unión Soviética, esto para protagonizar la escena de la Guerra Fría. También surgió instituciones como la Unión Europea, que sirvieron para, por ejemplo, como para controlar las tensiones que habían, como por ejemplo Alemania y Francia, porque estos dos países tenían relaciones muy
conflictivas, también derechos humanos y justicia internacional. El Holocausto cambió la percepción sobre los derechos humanos. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases internacionales del derecho humano. Memoria histórica. En muchos países como en Alemania, la memoria del conflicto es parte esencial de su identidad nacional. Existen monumentos, museos y días conmemorativos dedicados a las víctimas del nazismo. La guerra ha sido recreada innumerablemente veces en el teatro, cine y literatura. No tan solo ponen hechos históricos, sino que es una reflexión sobre los hechos violentos y la obediencia ciega. Bueno, ahora voy a hablar sobre las repercusiones que hoy en día se tienen. En muchos países de la Unión Europea, básicamente Europa, se da estudio detallado a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, ya que en esos países se tuvo mayor protagonismo por Alemania, Francia. La guerra todavía se discute, ya que en muchos países la historia se habla de manera perspectiva, porque en Alemania se podría decir que los nazis ganaron y que hubo mucha ganancia sobre los nazis, y en otros países se podría decir que no, que ellos ganaron. Entonces esto todavía se confronta ahora, porque como ya lo dije, en muchos países se afrontan los hechos, no nada más en la Segunda Guerra Mundial, en cualquier dato histórico se afrontan los hechos de manera perspectiva a los países que lo están representando. Bastardos sin Gloria se une a una tradición de que las películas recreen las historias y se vuelvan a dar nuevas dudas sobre esto, y también que las nuevas generaciones se interesen mucho más en esto, ya que nos da una visión hipotética de los casos, o ya bien como en películas que se exponen más en los hechos reales que en la ficción. Entonces estas películas ayudan a que se despierte el interés. Y así concluimos nuestro análisis de Bastardos sin Gloria, una película que mezcla ficción y realidad histórica de una forma audaz. Gracias por acompañarnos en esta actividad y los invito a reflexionar sobre cómo el cine interpreta el pasado. Muchas gracias.